de poder quitar su micrófono. Ok. Así que bueno, vamos a empezar con una oración y puede dejarle la libertad a la gente para que se quiten los micrófonos si quieren. Así que me avisa, Cindy. ¿Ya? Ok. Vamos a orar. Padre Celestial, gracias por darnos la oportunidad de estar aquí unidos. Te pido, Padre, para que ayudes a nuestros corazones a ser motivados con tu palabra para hacer tu voluntad, Señor. Gracias por todos los temas que se han estado hablando, que nos han estado ayudando mucho, Padre. Te pido, Padre, por más personas para que puedan unirse al devocional, Señor, al Midweek. Y te pido, pues, por esos que no van a poder estar, Padre, para que llegue el ánimo a ellos, Padre. Gracias te doy y todo esto lo pido en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, buenas noches y bueno, yo voy a dar el seguimiento de la prédica de este domingo, que qué difícil seguir a el que habló este domingo. Me confundió mucho, así que yo traté de seguirlo, pero fui yo mismo, escuchándome a mí mismo, me pongo más crítico y no, yo no dije eso. Pero espero que esta noche podamos, no, mentira, estaba relajando. Voy a dar un repaso. Obviamente, les doy los ánimos a que puedan escuchar la prédica por su cuenta para no tener que repetir los mismos puntos. Pero yo creo que que el punto principal que yo quise dejar claro es que el conocer la voluntad de Dios es un regalo y es un privilegio. Y miramos la escritura de Efesios 1:9 que dice, Él nos hizo conocer el misterio de su voluntad conforme al buen propósito que de antemano estableció en Cristo. Y hablamos de que fue en su buen propósito que lo hizo. Lo hizo con la perfecta intención. En Romanos 12:2 dice que la voluntad de Dios es perfecta, es buena, es placentera. Eh, y, y yo no sé ustedes, pero a veces hay personas que pueden ver la voluntad de Dios como, pues como dije el domingo, como cuando te quieren cuando te quieren hacer comer vegetales y no te gusta. Eh, y, o sea, que si es malo, tiene que ser bueno. O sea, la voluntad de Dios es, si es algo que se siente mal hacer, pues tiene que ser la voluntad de Dios. Y no necesariamente. A mí la voluntad de Dios es placentera y es buena, da placer. En, eh, También hablé de una escritura en el Viejo Testamento, en Salmo 103, eh, la que yo la conozco como el pompeo de mi alma. O sea, cuando estoy desanimado, no estoy motivado. Esta escritura habla de recordarse de los beneficios, y uno de los beneficios de Dios, de estar en Él, es que Él dio en el versículo 7 de Salmo 103, dice que Él dio a conocer sus caminos a Moisés, reveló sus obras al pueblo de Israel. El domingo yo no indagué en esto, pero si vienes a ver, Dios empezó a revelar Génesis, empezó a hablarles de la creación del mundo, y les reveló lo que hizo cuando Noé, y les empezó a revelar. O sea, Moisés fue con el pueblo de Dios, empezaron a escuchar toda esa voluntad de Dios desde el principio, y inclusive las cosas escondidas en ese momento de Cristo, que señalan a Cristo. También tocamos en esa escritura de que la voluntad de Dios está en Cristo.
Tocamos la escritura en Juan. Y yo les recomiendo que puedan leer Juan 5 al 7. Bastante ahí, específicamente haciendo la conexión de hacer la voluntad de Dios y creer en Cristo. También hablamos bueno, yo me acuerdo cuando yo era niño, fuimos una vez a casa de mis abuelos y a mi hermano le regalaron un truck, ¿sabe? De juguete, un truck de bombero. Yo me acuerdo, era bien rojito y era en ese tiempo, los Tonkas, o sea, que ya los dejaron hacer porque los pintaban con, eh, con plomo. Pero eran bien duros y brillaba, yo me acuerdo, y yo pues, cuando se los regalaron a mi hermano y yo pues pensando, wow, ¿qué me van a regalar a mí? Y me regalaron un libro me regalaron. Era un libro muy lindo, era un libro de arte, porque ellos ya veían que a mí me gustaba dibujar y que ellos pensaban, nosotros a este le gusta el arte, este podemos darle algo que esto lo va a disfrutar. No. No, a mí, yo empecé a llorar porque ese, contra ese regalo y yo estaba esperando un regalo así, un truck así para jugar y con mi hermano, pero no, yo cogí un libro y no hice nada con él. Estaba muy, muy enfadado. Pero ¿cuántos de ustedes se sienten o sea, ustedes te sientes que conocer la voluntad de Dios es un privilegio, es un regalo? Y ahí puede contestar el que quiera, ¿sabe? Y si, ¿sabe? Puede contestar el que quiera. ¿Cómo te sientes? ¿Ves conocer la voluntad de Dios como un regalo? Sí, ¿por qué? Y si a veces te sientes que no, ¿por qué también? ¿Sabe? Estamos en familia, puede contestar el que quiera. Uno a la vez, no todos al mismo tiempo, por favor. Bueno, yo definitivamente, Camilo, gracias por lo que estás compartiendo, pero de verdad que yo sí me siento que es un privilegio. Yo sí me siento de verdad que conocer la gracia de Dios, Él ha sido lo más grande que he podido encontrar en mi vida. Eso me Amén. mantiene siempre animado porque, wow, a veces Dios se muestra a uno en diferentes maneras y uno no pone la atención. Pero cuando ya uno ve reflejar esa gracia en la vida de uno, de verdad que sí. Es invaluable en la vida de uno la gracia de Dios. Amén. Gracias, Benjamín. Yo pienso, si ustedes me permiten. To film. Paul Brown and his wife Melanie own the terrace. Sí, no sé si yo me escucho, que Sí, yo te escucho. yo pienso que tendríamos que dividirlo un poquito en etapas, ¿no es cierto? Dentro nuestro y con el crecimiento mismo, como de todas las cosas, ¿no es cierto? Yo pienso que primero sabemos que es la voluntad de Dios y como acabaste de decir, no nos gusta, como dijiste recién, y no nos gusta y a veces hasta decimos ¿por qué? Piripipi. Después, a la vez que vamos madurando en una serie de cosas, lo vamos entendiendo un poco más, pero yo creo que la gracia de Dios, aparte de ser una bendición, que entra en toda la creación, en todo lo que Él hizo, también hizo para que entendamos de que realmente
más que tarde o temprano, tenemos que abrazar nuestra y vivir cada segundo de nuestra vida con lo que es con su voluntad. Aceptarla, pero aceptarla de una manera dócil, porque uno puede aceptar una cosa. Sí, bárbaro, todos aceptamos. Sí, porque esto sí lo aceptamos. No, pero a veces no es tan dócil la cosa. Entonces ya cuando Dios, que conoce todo y conoce nuestros corazones, aceptamos ese regalo tan divino que nos dio, aparte de la bendición y la gracia que nos viene dando, aceptar la voluntad de Él, aceptarla dócilmente, aceptarla hasta con mucho, mucho amor, mucho amor. Creo que una de las cosas es lo que nos enseñó es amar y por sobre todas las cosas, amar todo lo que Él hace. Así que yo creo que es un gran regalo y tenemos que abrazarlo cada día más y con más madurez y más crecimiento. Eso es lo que yo pienso. Aceptar lo que nos... Eso es lo que pienso. Amén. Y absolutamente, ¿qué lugar mejor de aprender a amar que la palabra de Dios y la voluntad de Él y el ejemplo de Él? Así que estoy bien de acuerdo. Si la palabra, vamos a decirle por darle un nombre, sinónimo, que no hay sinónimo, alrededor de Dios es único, Él entiende así, no solo en la mente, porque en la mente todo, no, en cada partícula de nuestro cuerpo, en cada célula, de que Él lo es todo. Pero es lo más hermoso. Si Él lo que nos enseñó es amor. Amor, y bueno, ahí está, es aceptación, es arrodillarse ante el Creador, todo muy lindo, pero hay que aceptar, sigo insistiendo, aceptar la voluntad de Él todo el día y a cada respiro nuestro, a cada, ¿no? Bueno. Amén. Perdón, pero es lo que me sale, y perdón porque me pongo a veces nerviosa y muy pero bueno, espero que me hayan entendido, y si no, ay, lo siento. No, y gracias por compartir, ¿verdad? Que me voy a quedar con eso de aceptar. Por supuesto. De aceptar la voluntad de Dios, aceptarla. Yo me oigo bien. Sí, porque es que siento como ok. Bueno, si alguien más no va a decir nada. Ok. Yo quería decir algo, si me escucho bien. Sí. Bueno, yo lo que quería decir que, para ser honesta, ¿verdad? Y abierta, pues mi mente entiende que la voluntad de Dios es buena, pero mi corazón muchas veces no la quiere. Hay muchas situaciones que me he sentido que tengo que volver a leer Santiago 1 cuando dice que se sientan dichosos cuando pasamos por situaciones difíciles, porque ahí es cuando pues la voluntad de Dios no se hace muy placentera, por lo menos en mi caso, cuando es algo que no quieres, cuando es un sufrimiento, pero lo que estás diciendo y la clase el sermón del domingo me ayudó tanto a pensar que no importa lo que sea, ¿verdad? Es bueno, o sea, tiene un propósito que aunque en este momento estoy sufriendo, en este momento no lo veo claro, pero aferrarnos, como decía Lina, aceptar y aferrarnos a esa verdad de que es bueno, de que su voluntad es buena, de que Él tiene un propósito único y que vale la pena aferrarnos a Él sin importar la situación. Y por eso a veces, tú sabes, me viene bien esos sermones así para acordarme. Gracias. Bueno, entonces podemos seguir. Yo sé, obviamente, los 4 puntos que hice el domingo, básicamente fueron como decir 4 guías
de la palabra, de la voluntad de Dios. O sea que esos son partes del Nuevo Testamento en donde se habla de la voluntad de Dios y sirven como brújula para saber que estamos guiando nuestra vida en la voluntad de Dios. Y a veces, y aun cuando cometemos errores, ok, cuando cometemos errores, nos desviamos, eso no se escapa de la voluntad de esto, o sea, está la voluntad, lo escribí aquí, soberana de Dios. ¿Sabe? Algo que dijo Ramiro, creo que fue hace unos domingos atrás, que cuando Él pone la mira en ti, ¿sabe? Cuando Él te escoge y Él de seguro que, o sea, como Jonás, el puro ejemplo de Jonás, Él tiene una voluntad para Jonás hacer y bueno, pero queremos hacer lo mejor para no tener que estar haciendo errores que nos van a costar a veces consecuencias, y queremos hacer decisiones basadas en fe y, y esos 4 puntos era de que la voluntad de Dios está en Cristo. El punto número 2 era que la voluntad de Dios es que todos sean salvos, ¿verdad? La voluntad número 3 es que seamos santificados, o sea, que seamos apartados para Él, ¿sabe? No meramente ser ermitaños del mundo, o sea, tenemos que vivir en este mundo y estamos en este mundo, pero no somos de este mundo. Y hablé bastante de eso el domingo en Primera Tesalonicenses 4, del 3 al 8. O sea, donde este mundo, especialmente en nuestro país y nuestra ciudad, o sea, cada vez se pone más difícil cuando tú tienes que, especialmente criando niños, cuando hay que tomar decisiones y enseñarles de las decisiones que toma el mundo en cuanto a la inmoralidad, lo que el mundo habla de sexo. El mundo tiene una confusión de sexo. O sea, y los cristianos no debemos sentirnos la presión de que tenemos que ajustar con el mundo. El mundo tiene que tener la presión cuando ve nuestras vidas, de ajustarse a la voluntad de Dios. Y tenemos que pararnos seguros en eso. Y el último punto, que es el que yo quiero más o menos hablar hoy. Bueno, quiero hablar de 2 cosas hoy. Quiero poder repasar el último punto, que fue vivir vidas de impacto, vivir vidas de impacto espiritual. Ese es el punto número 4. Y punto número 5 que voy a tocar hoy, que varios de ustedes ya lo mencionaron en lo que compartieron, es que la voluntad de Dios es que suframos. Se ve raro, ¿verdad? Dios no quiere hacernos daño, pero la voluntad de Dios el sufrimiento es parte de la voluntad de Dios. Y vamos a leer un poquito de eso. En Primera de Tesalonicenses 5. Primera de Tesalonicenses 5. Empezando en el versículo 12. En lo que llegan ahí, yo leí la carta entera de Primera de Tesalonicenses, y algo que me llamó la atención es que, bueno, la iglesia de los tesalonicenses, de Tesalonia, fue una iglesia que Pablo plantó, como quien dice, microondas. O sea, él llegó ahí, la plantó
Y entonces enseguida recibieron mucha persecución que él tuvo que irse. Y él se fue con esa preocupación de cómo van a ser estos nuevos cristianos ahora, con toda esa presión. O sea, ellos estaban siendo perseguidos. Y él estaba tan preocupado que entonces él les envió a Timoteo. Él les envió a Timoteo para que dé un seguimiento a ver cómo están. Y cuando Timoteo regresa, Timoteo le trae buenas noticias de cómo ellos están creciendo en la fe, aún con las persecuciones, y cómo ellos se aman y cómo ellos, tú sabes, el impacto que tuvieron los tesalonicenses, eh, tal así que luego en Hechos 17, o Hechos, sí, Hechos 17 dice que los de Berea eran más nobles que los de Tesalonicenses. O sea, es como que, wow, es como decir, man, los Heat este año lucieron mejor que o sea, ponte los mejores que están ahora mismo. O sea, es como usar a los tesalonicenses como referencia, es porque ellos crearon un impacto, aún entre los apóstoles. Wow, cuando Timoteo llegó con esas noticias de que, wow, aún con la persecución, esta gente se ama y ellos hablan de todo lo que se recuerdan cuando tú estabas aquí. Y dice que la fe, el ánimo que sintió Pablo, que entonces él vino y escribió esta carta. Y esta carta pues la hizo ahí cortita, pero fue en punto con cosas específicas para que siguieran y estén ahí revelando la voluntad de Dios para ellos. Y en esta carta es que habla, ¿verdad? El punto que hice anteriormente con lo de vivir vidas santificadas y enseñándoles eso. Pero entonces aquí, cerrando la carta, dice, versículo 12, dice, hermanos, les pedimos que sean considerados con los que trabajan arduamente entre ustedes y los guían y amonestan en el Señor. Ténganlos en alta estima y anímenlos por el trabajo que hacen. Vivan en paz unos con otros. Hermanos, también les rogamos que amonesten a los holgazanes, estimulen a los desanimados, ayuden a los débiles y sean pacientes con todos. Y vamos a detenernos ahí, ¿no? Hay alguien Benjamín, puede chequear que hay alguien que está con el micrófono prendido. Vamos a parar ahí, ¿ok? Porque en el versículo, dijimos que en el versículo más adelante, es más, perdonen, vamos a terminar de leer toda la sección, ¿ok? Versículo 15 dice, asegúrense de que nadie pague mal por mal, más bien esfuércense siempre por hacer el bien, no solo entre ustedes, sino a todos. Estén siempre alegres, oren sin cesar, den gracias a Dios en toda situación, porque esta es su voluntad para ustedes en Cristo Jesús. Y luego dice, no apaguen el espíritu, no desprecien las profecías. Sométanlo todo a prueba, aférrense a lo bueno, eviten toda clase de mal. O sea, esta es la voluntad de Dios. Y empezando por que al principio él dice, les pido que sean considerados con los que trabajan arduamente entre ustedes. ¿Verdad? O sea que hay personas que crecen más que otros, o sea, más rápidos que otros, ¿verdad? Y tenemos que ser pacientes con todos. Entonces, con esos que están
siendo ejemplo, están dirigiendo, están levantándose. Tenemos que apoyarlos, porque ellos son, es la voluntad de Dios de apoyarlos. Inclusive nuestros líderes de staff que básicamente dependen de nuestro apoyo financiero. Nunca dejemos de, y esto sirva como ánimo, ¿verdad? De que nunca dejemos que ellos pasen por dificultades más allá, simplemente porque no estamos apoyándolos. Es difícil, es difícil. Otra cosa es que los líderes, ya sea que trabajan tiempo completo o diáconos o líderes de charla, cuando ponen algo, preparan algo y la gente no viene y la gente no se toma el tiempo de llegar, es desanimante. Y no lo digo por mí, no lo digo por mi esposa, no lo digo, o sea, ellos necesitan, es la voluntad de Dios que los apoyemos. ¿Entiendes? Luego dice, vivan en paz unos con otros. O sea, es la voluntad de Dios que vivamos en paz. Y vivir en paz no es es aprender a lidiar con conflictos. O sea, vamos a tener conflictos, no los podemos tapar, pero tenemos que asegurarnos de que estemos orando por esto, de que vivamos en paz. El mundo tiene que mirar la iglesia como fuente de paz. Así es que nos ven. Eso es lo que, no sé. Yo he estado muy animado, honestamente, aún entre medio de la pandemia. Gente que ha venido a visitar aún a nuestros servicios de Zoom y dicen que les gusta mucho las dinámicas de nosotros. O sea, el impacto todavía, y los animo, lo sigue haciendo. Luego más, aquí es donde quiero hablar un poquito. Dice, hermanos, también les rogamos. Dice que les rogamos, escribe Pablo, que amonesten a los holgazanes, estimulen a los desanimados, ayuden a los débiles y sean pacientes con todos. Básicamente, vivir una vida de impacto espiritual es la voluntad de Dios. Tenemos que estar envueltos en la iglesia. Tenemos que estar envueltos en la vida espiritual. Y, o sea, el primer punto, amonesten a los holgazanes. Yo no creo que haya alguien que sea label, o sea, ¿cómo se dice label? Como que ya tu destino es que tú eres un holgazán. O sea, y ya eres un holgazán y yo creo que hay fortalezas y hay debilidades, ¿verdad? A lo mejor yo puedo ser bien activo en la iglesia, pero cuando tú ves mi vida, cómo yo me relaciono en mi hogar o en mi trabajo, a lo mejor una persona que no está tan envuelta en la iglesia me reta, no es algazán. Y yo sé que el algazán, o sea, en inglés dice idle, pero en otras versiones incluye los algazanes y los que interrumpen. O sea, que Pablo estaba consciente que había gente en el cuerpo que eran holgazanes y otros que interrumpían. Y él dice, amonéstenlos, ¿verdad? Esto es parte de la voluntad de Dios. Ahora,
¿sabe? Hay fortalezas y hay debilidades. Hay personas que son son bien trabajadores en lo que hacen y tienen una ética de trabajo increíble, pero a lo mejor su debilidad es que no vienen a los meetings, no vienen mucho. O sea, en su trabajo tienen una ética y no los vemos, solamente Dios los ve, pero no, su debilidad es que, pues, bueno, a lo mejor para las cosas de la iglesia, como que o está muy ocupado o está muy ocupada y no podemos ser rápidos en pensar que son unos holgazanes, ¿ok? Hay que conocer a la gente, hay que ser paciente con todos. Pero lo que se refiere a esta escritura es en cuanto al apoyo de esos que están trabajando duro y están levantándose en el reino de Dios. O sea, eso que se refiere aquí, que hay esos que simplemente no le ven el valor y no, o sea, Dios quiere que veamos el ejemplo de los que están trabajando en esmero y que sigamos ese ejemplo y los apoyemos. Y si no tenemos el tiempo, tal vez monetariamente, si no tenemos las dos, podemos ver en cómo podemos servir. No dejar que sean siempre los mismos los que están sirviendo. Como dije el domingo pasado, no es que no es que Dios te necesita, es que Dios tiene un trabajo para ti y Dios te creó para algo. Y si tú no lo haces, no vas a sentir el regocijo completo de hacer la voluntad de Dios. ¿Entiendes? Dice que estimulen a los desanimados. Hay esos que tienen el corazón que quieren estar ahí, quieren apoyar, vienen a las cosas, pero no se atreven a retar, no se atreven se sienten que decirle la verdad a alguien es ofensivo, entonces prefieren no decir nada. A esas personas hay que animarlos, hay que estimularlos. Y yo he estado en las dos. O sea, esa es la cosa que a veces uno está en una y en otra, ¿no? Y por último, ayuden a los débiles. Y aquí me refiero, ¿sabes? Cuando la Biblia habla de débiles, bueno, los primeros que me hablan son los legalistas. En Romanos 14 estaban los que por cualquier cosita se incomodaban y tú sabes, o sea, si estamos reuniéndonos el domingo y no estamos observando el sábado, están, ¿sabes? Y jóvenes en la fe usualmente luchan con cosas entonces hay que ayudarlos, no podemos ser muy críticos con ellos. También están las viudas desamparadas. Son esas viudas entre nosotros que no tienen familia para, para ayudarlas. Nosotros tenemos que estar pendientes de las viudas y tenemos que ayudar a que nuestras viudas estén bien, estén animadas, darle una llamada, o sea, no puede ser las mismas personas las que van y hacen las cosas, ¿sabe? Todos tenemos que estar pendientes a ellas. Están los débiles, los niños, las familias con niños, o sea, las madres solteras, tenemos que estar pendientes de ellas, cómo están. Están las madres que el esposo no es cristiano. Estar pendiente de ellos. No podemos esperar el domingo para hacer la voluntad de Dios. A mí, de lunes a sábado, estar pendiente de esas personas. Los teens, los jóvenes. No podemos pretender que Steve es el que va
ahora Steve se va. ¿Quién ahora? ¿Quién podrá ayudarnos con los jóvenes? Bueno, los vemos ahora mismito en este cuadrito. Todos somos capacitados para poder animar a un joven. James está estudiando la Biblia ahora y Alfonso y yo, Alfonso los ha estado dirigiendo. Pero mira, cualquiera de los varones aquí que quiera o que no esté aquí, o sea, ya estoy hablando del ministerio, especialmente los que no están ahora conectados, especialmente esos, que a lo mejor encuentran eso para motivarse. Bueno, y luego dice, ¿verdad? Estén siempre alegres. Oren sin cesar. Den gracias a Dios en toda situación. Porque esta es la voluntad para ustedes en Cristo Jesús. Estén alegres. O sea, si hacer la voluntad de Dios, como decía Elina, es algo hermoso, es algo que me tiene que llenar. Si yo estoy haciendo la voluntad de Dios y regreso desanimado, o sea, bueno, el desánimo es normal. Pues entonces tengo que orar a ver qué es lo que me está desanimando, porque puede ser el mismo espíritu triste sobre algo. Pero si estoy creando amargura en mi corazón al punto que me está, ay, la próxima vez que, ¿sabes qué? No me voy a ofrecer más. La próxima vez que quieran enseñar una clase, que cojan a otra persona, porque no, si yo me siento así, entonces hay algo, ¿okay? Hay algo bien profundo que no estoy cumpliendo con la voluntad de Dios. No estoy viendo el regalo que es, lo estoy viendo como una carga. Y es importante, como decía Benjamín hace un par de domingos atrás, que estar en contacto con la gracia de Dios. Es una gracia de parte de Él que nos da nos da la oportunidad de ser partícipes de su voluntad. Y finalmente, quiero cerrar con el quinto punto, que obviamente no tuve tiempo el domingo, pero que es bien importante, y es que la voluntad de Dios es el sufrimiento. Y vamos a ver qué dice Pedro sobre eso. En primera de Pedro, capítulo 2. Si yo estoy haciendo la voluntad de Dios, ¿por qué estoy sufriendo tanto? ¿Verdad? A veces nos hacemos esa pregunta. Si estoy haciendo la voluntad de Dios, ¿por qué estoy sufriendo tanto? Porque el evangelio que yo escucho en la televisión es que Dios va a quitar mis problemas. Y yo vine a la iglesia para que Dios me arreglara mi vida. Y me siento que está peor. ¿Sabe? A veces uno se puede sentir así. Cuando yo me hice discípulo a los 21, los otros días, eso fue hace poco. Cuando me hice discípulo, en ese año, yo viví como en 4 lugares diferentes. Y, o sea, varias personas me expresaron que no se sentían cómodos con el grupo de gente con quien yo me estaba asociando. O sea, eran los discípulos. Y pasaron cosas, ¿no? Pasaron cosas que fueron bien retantes.
pero fue tan animante. Oh, boy, fue tan animante. Yo miro hacia atrás a ese año lleno de pruebas y es un año, fue un año increíble. I mean, espiritualmente hablando. Y a veces venimos al reino, aprendemos a hacer su voluntad, la hacemos y de momento vienen las oposiciones. El esposo que no está de acuerdo con lo que tú estás aprendiendo. Los hijos que se oponen a lo que tú quieres hacer para Dios. Te sientes que a lo mejor eres el único en tu trabajo que piensa en lo justo y el sueldo no sube y sube lo demás, pero tu sueldo no. Tú sabes, hay cosas y la voluntad de Dios también incluye el sufrimiento. Primera de Pedro, capítulo 2:15, dice: porque esta es la voluntad de Dios, que practicando el bien hagan callar la ignorancia de los insensatos. Eso es actuar como personas libres que no se valen de su libertad para disimular la maldad, sino que viven como siervos de Dios. Den a todos el debido respeto, amen a los hermanos, teman a Dios, respeten al rey. En otras versiones dice, respeten al emperador. ¿Tú sabes de quién estaba hablando Pedro aquí cuando él dijo, respeten al emperador? Al que dio el mandato que lo crucificaran boca abajo. Pablo dice algo similar. ¿Y a quién se refería? Al emperador que le cortó la cabeza. O sea, ¿sabe? Estos son los líderes de la iglesia, ¿no? Y se están topando con uno de los peores enemigos del evangelio, que fue el emperador Nerón, que quemó a Roma y le echó la culpa a los cristianos. Y por ende, todo el mundo ya odiaba con más razón a los cristianos en Roma. Y para allá fue Pedro. ¿Y qué es lo que le escribe? Mira, asegúrense de levantarse y crear aquí, vamos a quemar a Roma de verdad. Ahora sí que lo vamos. No, él dijo, respeten al emperador. O sea, hay que estar bien profundo en la voluntad de Dios. Y es que la posición de él como líder, ¿qué es lo que le vamos a enseñar a los cristianos cuando estén pasando por estos momentos? Y Pedro dice algo similar en el próximo capítulo. Primera de Pedro 3:17. Dice, si es la voluntad de Dios, es preferible sufrir por hacer el bien que por hacer el mal. Porque Cristo murió por los pecados una vez por todas, el justo por los injustos, a fin de llevarlos a ustedes a Dios. Él sufrió la muerte en su cuerpo, pero el Espíritu hizo que volviera a la vida. O sea, dice que si es la voluntad de Dios, es preferible sufrir por el bien que por hacer el mal. ¿Estás sufriendo ahora mismo? Si es la voluntad de Dios, es preferible estar en tu posición si es por el bien. Primera de Pedro
4:19, el próximo capítulo, puedes ver que Pedro estaba aquí sufriendo. Primera de Pedro 4:19 dice, así pues, los que sufren según la voluntad de Dios, entréguense a su fiel creador y sigan practicando el bien. Aquí Pedro nos está dando una clave de cómo ser no solamente conocedores, pero hacedores de la voluntad de Dios en medio del sufrimiento. Dice, los que sufren según la voluntad de Dios, entréguense a su fiel creador y sigan practicando el bien. Sigan, perseveren. No se den por vencidos. Están en la voluntad de Dios. No se salgan de ahí. Y lo bueno de esto es que si yo sé que estoy en Cristo, estoy pensando en la salvación de todos. Y estoy dirigiendo mi vida hacia eso. Y a lo mejor estoy luchando, a lo mejor no estoy motivado, estoy muy egoísta, estoy pensando más en, pues, confesarlo y orar para que Dios te ayude a que la salvación sea el tema principal en tu agenda. Si estoy haciendo sacrificios para ser consagrado para Dios, si estoy viviendo una vida de impacto espiritual, mi vida de oración, mi alegría, estoy impactando a la gente. Y 5, si estoy sufriendo porque a lo mejor no estoy trabajando, no estoy trayendo el mismo dinero, pero tengo el tiempo para hacer más la voluntad de Dios y tengo que hacer sacrificio, tengo que cortar el cable, tengo que parar de comer afuera, y que tengo que hacer cosas porque estoy pensando, esto lo estoy haciendo por Dios. Si en vez de huir si en vez de huir estás prefiriendo sufrir para poder resolver los conflictos en tu familia y en la iglesia, si ves algo y dices, bueno, eso es un problema de John, y vas por el otro lado y allá vas con tu crítica, allá otra, no, estás estás haciendo el mal, no estás haciendo la voluntad de Dios. Entonces, si estoy en eso y estoy sufriendo, no seamos rápidos en decir, wow, Dios no me está bendiciendo. Dios no está conmigo. No seamos rápidos en decir eso. Quiero cerrar con la escritura que de hecho es la que mi esposa compartió y no nos pusimos de acuerdo. Consten. Pero en Santiago, capítulo 1, versículo 2. Hermanos míos, considérense muy dichosos cuando tengan pruebas, pues ya saben que la prueba de su fe, que ya saben que la prueba de su fe produce constancia. Y la constancia debe llevar a feliz término la obra, para que sean perfectos e íntegros sin que les falte nada. Todos estos apóstoles, todos estos líderes que escribieron estas cosas, murieron muertes violentas por el evangelio. Pero 200 años después, cuando el emperador romano Constantino quiso crear una nueva Roma, él quería, claro, era una ambición, pero el punto es que él quería pensar
¿quiénes van a ser los ciudadanos de esa nueva Roma? Y él estuvo tan impactado con la conducta de los cristianos que él decidió, el cristianismo debe ser la religión del Estado, de la nueva Roma. Lo que me refiero es al impacto que los cristianos hicieron por hacer la voluntad de Dios. Miami necesita ese impacto. Estados Unidos necesita ese impacto. ¿Quiénes lo van a hacer? Buenas noches. Con eso termino y lo abro para ustedes para que puedan compartir.